Buenas tardes a todos, mi nombre es Julio Alberto David, abogado dedicado al derecho de la inmigración, y en el video de hoy voy a hablar sobre a quién en realidad le molesta la subclase 408, la COVID visa. Nosotros tenemos que entender que la subclase 408 pues, se da en el contexto de la pandemia exclusivamente en algunas ocupaciones dedicadas a el tema de cuidado de salud, cuidado de ancianos y todo ese tipo de disciplinas. Con el tiempo, con algunas modificaciones en las reglamentaciones, la subclass 408 pudo ser y puede ser obtenida por personas de cualquier rubro. O sea, tú puedes estar trabajando en cualquier rubro y te van a permitir tener tu subclass 408. Se comprende que a causa de la falta de mano de obra en Australia, en general a causa de la pandemia, la COVID visa se transforma en realidad en una visa shortage, en una visa de extensión para poder trabajar. En realidad ya no tiene mucho que ver con la pandemia. Se habla y se ansiaba que para el 1 de julio del 2023 quitaran la COVID visa. La pregunta es, ¿quiénes están interesados en que la visa 408 desaparezca? Por supuesto, lo que nosotros podemos determinar es que hay tanto colegios de inglés, instituciones educativas y agencias de estudio que se están aliando para firmar convenios para enviarlos al Departamento de Inmigración para que quiten la 408. Esto en realidad es supremamente problemático, dado que, en mi opinión, las agencias de estudio y los colegios están pensando exclusivamente en sus intereses. Se dice que el sector de la educación está sufriendo económicamente, dado que aparentemente de 10 estudiantes, 7, 8 están eligiendo la subclass 408 y no extender con visa de estudio. Sin embargo, esto tiene una explicación, y es que cuando tú vas a hacer una extensión de visa de estudio, muchas veces muchos colegios, estando en Australia, en vez de poder sacar un COE, un COE con $500 que te permitan pagar tu curso en installments, hay colegios que te dicen tienes que pagar el 60%, 50% de la matrícula, y si no, pues no te damos el COE. Obviamente ellos se sentían en la posición de poder, y pues si tú puedes pagar nuestros cursos, bien, y si no, pues devuélvete a Colombia o a tu país de origen. Esa era la actitud de la mayoría de los colegios, de la gran mayoría de los colegios. De hecho, sigue siendo la actitud hoy en día. Cuando el estudiante ya no se ve obligado a tener que utilizar los colegios y por ende agencias de estudio para extender, pues pierden su posición de poder. Esa pérdida de posición de poder les genera bastante frustración, y hay que entender que lamentablemente el requisito es Genuine Temporary Entrant. Entro a Australia para devolverme a Colombia temporalmente, o a mi país de origen temporalmente, pues evidentemente es una figura jurídica que no funciona, porque la mayoría de personas que llegan a Australia se quieren quedar. La pregunta es, ¿cómo uno puede quedarse en Australia y cuáles son las opciones? Evidentemente la 408 pues no pinta para que la vayan a quitar muy pronto. Qué bueno que así sea, porque le permite a la gente trabajar, y no implica que la gente no estudie. La 408 tiene la posibilidad de que ustedes estudien durante esa subclase de visa, pero con permiso de trabajo full time. Entonces, en realidad, a quienes les molesta la 408 pues son las agencias de estudio y las agencias. Hay que comprender que uno no puede obligar a las personas a hacer lo que no quieren. Si las personas no quieren estudiar y quieren permanecer en Australia trabajando, y hay una subclase de visa que lo permite, pues entonces la gente se va a ir por ahí, evidentemente. No es la actitud querer firmar convenios para que prohíban la COVID visa o la 408, porque se está pensando no en el migrante o en los intereses del migrante, sino en los intereses económicos de los colegios de inglés y las agencias. Entonces, si el Departamento de Inmigración no cede y mantiene la 408 para poder mantener mano de obra en diferentes sectores, pues eso es lo que va a seguir ocurriendo, y está muy bien que así sea. Nosotros tenemos que comprender en ese sentido que este cambio va muy acorde al reporte de inmigración de la ministra de Migración, o los cambios que se van a dar, y es que ella indica que se le da mucha prioridad para residencia al estudiante internacional, y se entiende que se le va a dejar de dar prioridad al estudio en Australia para obtener residencia. Esto es una afirmación trascendental que voy a dejar un pedacito aquí para que lo vean.
And this is basically part of the dynamic that's a bit broken at the moment. The problem is that today, international students are the largest component of our temporary migration program and the single biggest feeder into our permanent program. More than half of the people who received a permanent skilled visa under our current system arrived in Australia initially as an international student. Bajo esa explicación, se puede comprender que para obtener la residencia, meterle un billetal a cursos, a maestrías, en realidad hoy no es el movimiento más inteligente, sino que se tienen que acentuar los aspectos positivos del perfil del cliente, y muy posiblemente en el nuevo point test, en el test de puntos nuevo para migración, lo que va a ocurrir es que se va a dar prioridad y beneficios a personas a causa, por ejemplo, de las cualificaciones de la pareja o algunos otros factores, no tanto a los puntos de estudio. Si nosotros nos fijamos, la mitad del point test de las subclases de visa de residencia, de Skilled Visa por supuesto, la mitad de los puntos se derivan de haber estudiado en Australia. Y haber hecho una maestría en Australia no es más meritorio que haberla hecha en Estados Unidos o incluso haberla hecha aquí en Colombia. Entonces puede que comiencen a dar puntos si tú tienes maestría, si tienes especializaciones, puede que comiencen a dar puntos por eso porque estás más cualificado, ¿sí? Por lo cual es un cambio en la migración. Es el cambio de la naturaleza de la migración australiana, y el estudio en Australia va a dejar de ser tan importante como lo es ahora, y se le va a dar mucha más prioridad a lo que la persona en sus cualificaciones, conocimiento, tecnicia, expertise aporten al país. Eso es lo que va a comenzar a ocurrir. Expresamente la ministra de Migración lo afirmó. La pregunta es: ¿eso cómo se va a manifestar materialmente en la normativa? En la forma que yo estoy explicando. El Genuine Temporary Entrant va a pasar a ser un Genuine Temporary Test. Vamos a mirar en ese estudio eso cómo va a verse modificado, pero el asunto es que hay personas que van a sufrir en este cambio de panorama de migración. Aparentemente las que más van a sufrir son las instituciones educativas y los agentes de estudio, porque estudiar en Australia ya no va a ser una necesidad a largo plazo, puede que va a ser aparentemente una necesidad exclusivamente para entrar al país. Ya después el estudiante va a tomar muchas otras decisiones. Eso no puede ser una molestia. O sea, tú no puedes obligar al estudiante a estudiar si no quiere. Si tú eres una empresa que se dedica a eso, hay que readaptar el negocio y bueno, etcétera. Pero hay que comprender que el estudio en Australia va a desaparecer, y eso es bueno porque van a desaparecer muchas instituciones y mucho colegio que no vale mucho la pena. Ahorita pues, colegios de inglés, ustedes saben que hay 1.000 millones que no son de lo mejor. Y es que el asunto es que las personas que llegan a estudiar a Australia muchas veces se decepcionan de la calidad de la educación, en especial de los cursos de inglés, porque hay muchos institutos de inglés que no son muy buenos. Hay mucha institución educativa en Australia que no es muy buena. Y todos sabemos eso, ¿sí? Una excusa para permanecer en Australia mientras se aplica la residencia, esa es la realidad. Entonces eso va a causar que muchos colegios vayan a cerrar. El que tenga que cerrar a causa de su mala calidad va a tener que cerrar. Están en una posición de poder donde ellos generan un COE, generan un COE, y te permitimos seguir en Australia y ni siquiera tienes que venir a clase. Lo único que a nosotros nos interesa es que nos sigas pagando. No, eso tiene que cambiar. Todos estamos de acuerdo en que eso tiene que cambiar. Y como consejo para los aplicantes, las personas, es: si ustedes tienen posibilidad de utilizar una 408, úsenla. Si no saben inglés, usen o un curso de inglés en un instituto, o aprendan inglés por su cuenta con un curso online. No importa. El asunto es que si su objetivo es aplicar a la residencia, utilicen la 408 para hacer un proceso de Skill Migration o de residencia, si es que su plan es quedarse, pues que la verdad no hay muchos otros planes. Ahorita después voy a montar un video sobre la 491 versus la 482, es decir, Skill Visa versus Sponsor Visa, súper interesante. Y bueno, básicamente es eso. Este es el momento para comenzar a tomar una actitud frente a los nuevos cambios en la migración australiana, que básicamente es: acentúa tus habilidades, reduce la cantidad de dinero que inyectas en educación en Australia. Esa es la realidad.